Santo, llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, permite que sea Jesucristo glorificado. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, primeramente, ya que estamos iniciando a grabar, quiero saludar a los hermanos de El Salvador que me han estado escribiendo y a los hermanos de Perú, ¿verdad? A la hermana Karina, Dios la bendiga, que el viernes Dios hizo un milagro increíble, compartir el grupo de la iglesia con el hijo de la sobrina de ella. Saludos allá en Cusco, Perú. Vamos a dar inicio a este tema. Vamos a ir a Juan 3. Yo sé que tal vez muchos han escuchado esto. El que tiene Biblia, Juan 3, 1-7. El que no trajo Biblia, se sienta a la parte cristiana. No, tranquilo, no es broma. El que no tiene Biblia, ¿verdad? Saben que este pasaje es conocidísimo, hermanos. Juan 3, 1-7. Hermanos, me gustaría que una de las ideas de este tema que vamos a estar viendo es que, por favor, y todos los temas que se prediquen, anote, hermanos, anote, pregunte. Recuerda una cosa, tontito no es el que pregunta, es el que no pregunta. Anoten para que después puedan estudiar en la casa. Tenemos que tener una actitud como los cristianos de Berea. Que el apóstol Pablo predicaba, pero ellos estaban ¿qué? Anotando y revisando las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. ¿Qué dice San Juan 3, versículo 1-7? Nos habla de la historia de Nicodemo. Dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en comunión con su santa y bendita palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué dice? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nicodemo no entendió y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, amén, Espíritu es. Aquí esta Biblia me dice, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, pneuma. Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Qué entienden ustedes por nacer de nuevo? Ustedes saben que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos algo que nos diferencia del mundo. La gente del mundo nace una vez y muere 2 veces. Pero los cristianos, los que somos hijos de Dios, nacemos 2 veces y morimos una vez. ¿Lo entienden? ¿Saben por qué significa esto? Porque el que está en el mundo nace de su madre, nada más, y muere. Llega el momento que ya Dios lo llama, viene la persona, lo visita y se muere. Pero después de que pasen todas las pruebas, todas las tribulaciones, en el gran juicio del trono blanco, dice que será juzgado, pero la muerte segunda, la muerte eterna. Entonces nace una vez, muere 2 veces. Nosotros, los hijos de Dios, nacemos una vez de nuestra madre
y nacemos una segunda vez en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y morimos solamente una vez, el cuerpo físico, y después vivimos eternamente. Pero, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es un tema muy importante en la vida de todo cristiano. Pues por medio del nuevo nacimiento es que nuestra vida puede ser salvada de condenación y transformada para agradar a Dios. Hermanos, esto es importante entender. La pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? No todo el que viene a la iglesia es cristiano, ni porque dice estar en la iglesia tanto tiempo. Tenemos que ver frutos. Y bueno, en esta serie que hoy iniciamos con el nuevo nacimiento, vamos a ir viendo cuáles son los frutos de un verdadero cristiano. Si son los de la carne o son los del espíritu. Vamos a ir viendo que también un verdadero creyente tiene que tener dones del Espíritu Santo. Dice que tiene que tener también una vida sometida a Dios y señales que le van a seguir. Pero ustedes se han preguntado qué es el nuevo nacimiento. Hoy por lo general, mucha gente está en la iglesia y no sabe ni tan siquiera qué es el nuevo nacimiento. Hoy, el 90% de las iglesias pentecostales y carismáticas no saben explicar la justificación. Yo le pregunto a usted qué es la justificación, y no es que sea un tema avanzado. Créanme que la justificación es uno de los temas más sencillos y primordiales y bases del Evangelio. Pero como el Evangelio que se predica hoy no es el Evangelio de Cristo, la gente no sabe qué es la justificación. Entonces, y no saben qué es nacer de nuevo. Vamos a ir respondiendo esto. Primeramente, dice que el nuevo nacimiento es poner la vida de Dios en el hombre que está muerto. Vamos a ir a Efesios 2.1. Que está muerto en delitos y pecados. Vamos a ir a Efesios 2.1. Esto es lo que es el nuevo nacimiento, hermanos, escuchen. ¿Cómo se da cuenta usted? Usted ha nacido de nuevo, ven, hermano. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. Entonces, es poner la vida de Dios en el hombre que está muerto. Y esta vida, y esa vida que Dios pone, está ¿en quién? Juan 20:31. ¿En quién está esa vida? En Cristo. Está en su Hijo Jesucristo. Dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea al nombre del Señor. Sabemos que, por ejemplo, esta iglesia está viva. Nosotros no nos manejamos por las circunstancias que se está viviendo gente por la cuarentena. Si se está yendo gente, hermanos, tenemos que saber que gracias a Dios hoy estamos. Los que estamos aquí porque Dios nos ha permitido. ¿Amén? Ustedes saben, hermanos, cuántos discípulos tuvo Cristo. Muchos. Pero ¿a cuántos escogió Cristo? 12. Cristo tuvo 70 discípulos, otros versiones dicen que 72, los mandaba de 2 en 2. Pero discípulos fijos, porque después tuvo muchos, pero escogió a 12. Entonces no es que por mucha más gente, no, hermanos. Hoy en día tenemos que preocuparnos no de la cantidad de gente que venga a nuestra iglesia, sino mandar personas al cielo. Hoy es muy fácil, hermanos, llenar las iglesias de actividades. Vigilia acá, retiro acá, encuentro acá, aquí otro encuentro, posencuentro, y todos los meses estar ahí. Cuando no hay poder, no hay palabra de Dios, hay que estar en eso. Decía Charles Spurgeon en 1800, él murió en 1850, decía que él temía que llegaría el día que en vez de haber pastores,
alimentando las ovejas, habría payasos entreteniendo las cabras. ¿Ustedes saben por qué la Biblia hace la comparación entre la oveja y la cabra? ¿Cómo podemos diferenciar un cristiano verdadero de un cristiano que está viniendo a la iglesia? Tenemos que ver frutos del nuevo nacimiento. Ve una oveja y una cabra. Se parecen, ¿verdad? Se parecen. Bueno, por lo general las cabras tienen un cuerpecito más grande. Bueno, no es que se parecen mucho, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? A ver si ustedes saben cuál es. ¿Ah? Ajá. La oveja anda detrás de quién? Del pastor. La cabra por donde mira, ¿verdad? Por todo lado. Una cosa, que la oveja que come pasto, ¿verdad? La cabra hasta latas de atún. Porque mi tío tiene un cabro, para mirar eso. Mi tío tiene un cabro macho, ¿verdad? En la isla, Tamuco, ese cabro, o no sé por qué, ese cabro lo tenían aquí en Boquita, con cuña de la vecina, y ella lo maltrataba. Entonces ese cabro, la agarró un odio a las mujeres. No resiste a las mujeres. Pero ese cabro, yo lo veo a él, es un cabro rebelde. Entonces, el cabro no está conforme. El cabro no hace caso, el cabro no se deja guiar. Hoy tenemos en día personas en la iglesia que son como las ovejas y hay personas que son como el cabro. Usted lo va a ver que son cabritas brincaritas, ¿verdad? Siempre están ahí, que no están de acuerdo en nada, no están contentos, no están conformes, andan brinque y no se dejan moldear, ¿verdad? Entonces, resulta que muchas veces hay ovejas que también quieren, cuando una oveja tiene mucha relación con las cabras, hay ovejitas que se ponen rebeldes. Entonces los pastores vienen y agarran a esa oveja y le quiebran una pierna. Se la quiebran delante de todas las ovejas. Al pastor le duele lo que está haciendo. Y el pastor en ese tiempo, él empieza a cuidar la herida de esa oveja. Él empieza a cuidarla, él llora, la alimenta, la acaricia. Al pastor le dolió lo que tuvo que hacer, pero era necesario porque esa oveja iba a echar a perder a todas las demás. Después de que pasa el proceso de curación y esa oveja se recupera la pierna, ¿creen ustedes que esa oveja va a volver a andar haciendo loco? Será la primera en obedecer al pastor. Y nosotros somos las ovejas de nuestro pastor, es Jesucristo. Hermanos, y por eso es necesario que a veces nos tengan que ver jalar el mecate, quebrar un poquito, para moldearnos y ir aprendiendo. Entonces, es necesario ver esto. Entonces debemos darnos cuenta cómo somos verdaderos hijos de Dios y qué marcas tenemos del verdadero nacimiento. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esta es una promesa maravillosa. Habla del regreso del Señor, cuando Él se va a manifestar. Pero dice entonces que el nuevo nacimiento significa ser hijos de Dios por la ¿qué? Por las obras. Por la fe. Ahora, en este texto que hemos leído podemos encontrar lecciones muy importantes del nuevo nacimiento. Este texto de Juan 3:1-7, con respecto al nuevo nacimiento que toda persona tiene que tener. Yo pude sacar, creo que unos 7 puntos sobre eso. Regresamos al pasaje de San Juan 3:1.
¿Qué es el nuevo nacimiento, hermanos? Tenemos que estudiar detenidamente San Juan 3:1. Esto es muy importante porque muchas veces en la iglesia se obvia predicar de esto. Dice San Juan 3, el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay una ley que cuando una palabra se repite 2 o 3 veces en la Biblia, es porque es algo de suma importancia. Cuando Jesús decía bienaventurados, estaba diciendo dichoso, dichoso, dichoso. Cuando la Biblia dice que Él es santo, 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 son 3. Ahora digo explicado porque es algo importante. Cuando Jesús dice de cierto, significa, oye, pon atención, esto que te estoy diciendo es muy importante. Y dice que el que no naciera de nuevo no puede el reino de Dios. Entonces el primer punto es que el nuevo nacimiento es indispensable para echarle el reino de Dios, es decir, para ser hijo. Podemos ver la historia de Nicodemo, este estudio. Dice que hay un hombre, el versículo, de los fariseos, un principal entre los judíos. ¿Qué podemos ver esto? Nicodemo tenía, oigan, conocimiento, religión. En aquel tiempo el judaísmo era la única religión de Dios. Tenía la ley de Moisés. Tenía posición, reconocimiento humano, porque era ¿qué? Un fariseo. Liderazgo, título, era maestro en Israel. Dice el versículo 10 que dijo Jesús. Respondió a su hijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es muy importante. No es que Nicodemo es un maestro de 10 pelagatos, hermanos. Maestro de mucha gente. Él estaba ahí en Jerusalén, pero en la misma sinagoga. Él era maestro de muchos, Nicodemo. Le seguían mucho. No sé si ustedes han puesto cuidado en las películas de Semana Santa, que por lo general cuando a Cristo ya lo llevan, siempre se ven dos sacerdotes que están al lado, como la cruz, están sufriendo. Estos son Nicodemo y José de Arimatea. Ellos son. Entonces, también podemos ver que Nicodemo cumplía todas las tradiciones de él como judío. Era circuncidado, practicaba las fiestas, practicaba el Shabbat, que es el sábado, celebraban la Pascua, y tenía linaje familiar. Oiga, era judío, era hijo de Abraham. Pero vemos que esto delante de Dios es nada. Pero el Señor le dijo que nada de eso era suficiente para ver el reino de Dios. Él era parte del pueblo de Israel, pero no era parte del reino de Dios. Para eso se necesitaba nacer de nuevo. Hoy en día hay muchos cristianos que son parte de una iglesia, son parte de una denominación, pero no son parte del reino de Dios. Hoy hay cristianos que no leen la palabra, fruto que no han nacido de nuevo. Y cuando escuchan estos mensajes, no, eso no es de Dios, eso no puede ser de Dios. Pero escuchan predicaciones: hoy es el día de tu milagro, hoy Dios te bendice, hoy es el tiempo del cumplimiento. Dice el Señor que este es tu año de bendición, y eso brinca, lo reciben felices. Hoy es muy fácil. ¿Por qué las iglesias grandes están llenas de gente, hermanos? Porque predican lo que es mentiras. Hoy todo es créelo, arrebátalo, recíbelo. No es bíblico. Hoy todo es visualiza. Y la gente solo quiere escuchar. Pero cuando se les habla de doctrina, no quieren recibir doctrina. ¿Por qué? Porque aquel que no ha nacido de nuevo es difícil digerir la doctrina. Hoy hay cristianos viejos en el camino del Señor, pero espiritualmente inmaduros, como bebés,
que nunca han pasado la leche espiritual. Eso de que no vas a tener pruebas, no vas a tener dificultades, eso es leche espiritual. Escúcheme, hermano. El único tiempo donde Dios no permite que haya pruebas y dificultades es cuando usted y yo nos convertimos. Porque hay unos meses, eso puede durar de meses a un año de tiempo. Eso se llama tiempo de gracia de parte del Señor, donde Él no va a permitir ninguna prueba, porque es necesario, eso depende de la persona, que la persona ahora que se convirtió vaya ¿qué? Creciendo en la palabra, estudiando, vaya creciendo en oración, en ayuno, para que la persona vaya teniendo que fortaleza en su vida y sepa cómo enfrentar al enemigo. Entonces Dios sabe que esa persona necesita irse cimentando, y si viene la prueba un pronto a otro, no podrá defenderse. Dios da ese tiempo de gracia donde Satanás no te va a tocar, porque Dios no lo va a permitir. Pero como dice que necesitamos ser probados, y nuestra fe tiene que ser probada, después de ese tiempo van a venir las pruebas. Y es donde se cumple que muchas veces la semilla no cayó en buena tierra, o no está parada sobre la roca. ¿Qué pasa con las personas? Van 60, 70 personas a un encuentro, y si acaso 5 en cada encuentro se mantienen. Porque cuando llegan a las iglesias, o personas que eran iglesias normales, pero como no se predica la doctrina, sino que lo que se predica son emociones, la persona no tiene tiempo de dar frutos de que ha nacido de nuevo. Entonces llegan y tocan, están brincando, danzando, en éxtasis, siempre hay manifestaciones. Hermanos, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo no son para nuestro egoísmo dentro de la iglesia. Dice que es para ir a todas las naciones y predicando el Evangelio, nos respaldarán. Pero hoy hay iglesias donde hacen campañas y las personas llegan y llega gente nueva, y el bautismo del Espíritu Santo es algo maravilloso, no de hablar en lenguas. Vean, hermanos, cuando estamos orando y a veces no podemos, no hay nada como orar en lenguas. Usted a veces no va a entender, pero usted siente una fortaleza. Pero ¿qué sucede si en una campaña, de un pronto a otro en la misma iglesia, en el tiempo se empiezan todos a hablar en lenguas y a brincar? Y están brincando y brincando en ese éxtasis. Y llega la gente inconversa. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Que esos están qué? ¿Qué dicen? Esos panderetas están locos. Dice la Biblia, no lo digo yo, nadie se convierte por escuchar a alguien hablando en lenguas. Dice el apóstol Pablo que si nomás hablan 2 o 3 en la congregación, y sea por turnos, y el que no tenga expresión cállese y vuelve a mismo en casa. A cambio, si llega un inconverso y escucha una palabra de parte de Dios, dice que la palabra traerá la vida de él y vendrá y traerá convicción de pecado. Entonces, las manifestaciones es bonito, claro que sí, sentir la presencia de Dios, pero no podemos estar queriendo solo manifestaciones para nosotros. En la iglesia es para recibir, pero para nosotros, para eso tenemos tiempos especiales, los ayunos, los tiempos de intercesión. Aquí en los tiempos de intercesión ha estado sucediendo cosas bonitas, hemos estado viendo el respaldo de Dios. En los tiempos de intercesión se ha estado dando palabras de parte del Señor, es algo bonito, pero es algo que lo necesitamos los líderes, porque primero necesitamos nosotros recibir para después dar. Entonces Dios se va a encargar. Esto es importante. Muchas personas, al igual que Nicodemo, tienen muchas cosas que se vuelven confiados de la religión. Yo soy cristiano evangélico, yo soy bautista, yo soy Asamblea de Dios, yo soy cuadrangular, yo soy evangelio completo, yo soy movimiento misionero mundial. Etiquetas. Tienen conocimiento académico, tienen títulos, también tienen conocimiento bíblico, conocimiento doctrinal. Otros tienen posiciones en la iglesia e incluso tienen amistades en altos puestos de liderazgo en la iglesia. Otros tienen ministerio, pero eso es trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios, si no hemos nacido
de nuevo. Escúchame, hermano. Esto no es porque tú seas bachiller, cuántos títulos tengas, si eres universitario. Esto no es porque nos sepamos los 66 libros de la Biblia al derecho y al revés. Por la gracia de Dios estoy terminando la 14, creo que se dice 14ª vez o 14ª vez de leer la Biblia completa de pies a cabeza. Pero si yo no tengo la presencia de Dios y he nacido de nuevo, eso es trapo de inmundicia. Entonces, de nada me sirve tener conocimiento de la palabra de Dios si yo no la aplico en mi vida. Al igual que Nicodemo, el Señor nos dice, hermanos, que es necesario nacer de nuevo. Nada de lo que tenemos es suficiente para ver el reino de Dios. El segundo punto es que el nuevo nacimiento no es físico, no es de la carne, es el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer viejo, un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y él pensó que el nuevo nacimiento era físico. Nicodemo no comprendía cómo podía él siendo viejo nacer de nuevo. Para él esto era imposible. Pero el Señor le dejó bien claro y nos deja a nosotros claro que el nuevo nacimiento del cual se está hablando no era la carne. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De dónde viene el nuevo nacimiento? ¿De dónde? El Espíritu. El nuevo nacimiento dice aquí mismo, retrocedemos en Juan. San Juan 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, este versículo hay que hacerlo siempre en memoria. A todos los que lo recibieron, ¿qué más hay que ver? A los que creen en su nombre, les dio potestad, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero esto es importante. A todos los que le recibieron, que lo hicimos Señor de nuestra vida, hay una pausa, hay una coma. A todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué creen que hace esta pausa? Hoy muchos creen haber recibido a Cristo. Y discúlpenme, hermanos, si esto es fuerte, pero muchos no creen en su nombre. Hay muchos que dicen, que interpretan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su madre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hay otros, como los testigos de Jehová, que creen que es aquí, y a los que creen en Jehová, les dio potestad de ser hijos de Dios. No. ¿Es en quién? No es creer en el nombre del Espíritu Santo. Ruach Kadosh, Ruach HaKodesh. No es creer en el nombre de Dios, Yahweh, Jehová. Solo hay un nombre bajo el cielo por el cual usted y yo podemos ser salvos. No es María, no es Jehová, y no es el Espíritu Santo, no es Miguel ni es Gabriel. Solo hay un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Su nombre es Jesucristo. Amén. El nuevo nacimiento, volvemos aquí, no es de sangre. Es decir, no es por herencia. Es decir, esto que nadie nace siendo hijo de Dios. En otras palabras, a veces creemos que como papá y mamá son cristianos, damos por sentado que ya los hijos son cristianos. Muchas veces pasa en el ministerio que como el pastor y la pastora son cristianos, entonces los hijos de Dios ya son los ponen de pastores de jóvenes o en algo de la música, porque ya como son hijos de pastores, hermanos, Dios no tiene nietos. En el vocabulario de Dios no existe la palabra abuelo ni la palabra Dios. De hecho, antes en el judaísmo no existía que era abuelo. No, era mamá. Entonces, Dios no tiene nietos ni bisnietos.
Dios no tiene sobrinos. No. Dios tiene hijos. Entonces, porque papá y mamá sean cristianos y usted desde que nació viene a la iglesia, ya usted tiene 18 años y como su papá y su mamá son cristianos, y usted desde que nació viene a la iglesia, así usted se bautice, si usted no ha aceptado a Cristo, no es cristiano. Hay un predicador, no sé si está vivo, yo salía en el canal Family Christian Radio. Esto no porque yo lo vi, lo escuché que mi papá me contaba este predicador, Mel Talley. Mel Talley fue un hombre que a sus 40 años él vino, pasó unas tribulaciones y él se quejó con Dios. Él le servía a Dios y era pastor. Mel Talley nació en el Evangelio, su papá era cristiano. Y desde niño servía en la escuela dominical, servía en el coro, iba a misiones, enseñaba en la escuela dominical, enseñaba y era pastor. Y empezó a tener unas tribulaciones y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y calamidades. Y resulta que un día Mel Talley se enojó en un ayuno y dice al Señor: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? No soy yo tu hijo. ¿Por qué me permites pasar tantas pruebas, Señor? Esto es el Evangelio. Y Dios le respondió con voz fuerte: ¿quién eres tú para que me estés a mí gritando y me estés reclamando? ¿Acaso que yo tengo nietos? ¿Acaso que tú eres mi hijo? Claro que yo soy tu hijo. Nací. Dime cuándo me aceptaste en tu vida. Le dice Dios: Mel Talley, tus padres son mis hijos. Tú naciste en una casa cristiana. Fuiste a la iglesia todos los años de tu vida. Pero nunca me serviste porque nunca me has hecho el Señor de tu vida. Yo no tengo nietos, tengo hijos. Aleluya, gloria a Dios. Los que hemos criado gallinas, cuando vamos a recoger el huevo sabemos que no por ir al gallinero ya somos gallinas, ¿verdad? No, ¿verdad? No por venir a la iglesia somos cristianos, ¿verdad? Entonces, no todos los que vienen a la iglesia son hijos de Dios. El punto 4, y vamos a los mismos versículos, me gusta explicarlo. El nuevo nacimiento no es voluntad de carne. No podemos ser hijos de Dios o ser parte de la familia de Dios por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que recibirlo como un regalo de Dios por medio de la fe. Y esto es muy importante porque aquí viene la soberanía de Dios. No es por nuestro propio esfuerzo. No es que usted un día dice: ay, ya, voy a la iglesia para hacerme cristiano. Y voy a aceptar al Señor. Señor, yo te acepto y te recibo con todo mi corazón. Y yo ya acepté al Señor. Pero nunca que dentro de 3 meses me invitan y ando tomando cerveza. No, pues yo soy cristiano, no importa, y me tomo una cerveza. No, hermanos. No es que porque usted un día decidió usted, no. No es porque usted y yo escogemos. Dice que somos escogidos para salvación. Romanos 8 nos habla de los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito, los que son llamados. Porque dice que a los que antes conoció, a esos también predestinó. Y a los que predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó le tienen que recibir. Dice que si conocemos, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dicen los hermanos. Entonces, a esos que recibieron, los justifica, y la promesa maravillosa. Y a esos que justificó, glorificó. Entonces vemos que no fue que usted un día decidió seguir a Cristo porque lo invitaron. Fue porque usted fue tocado por el Espíritu Santo que te escogió. Entonces el nuevo nacimiento no viene porque nosotros por voluntad humana, viene porque es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. 5. El nuevo nacimiento no es de voluntad de varón. Esto quiere decir que ningún pastor puede hacer de nosotros un hijo de Dios.
Ninguna ordenanza como la Santa Cena o el bautismo puede hacer esto. No es porque yo soy, vea, compinche del pastor o de la pastora. No es porque yo soy argolla del evangelista, que he nacido de nuevo. No es porque yo tengo amistad con líderes de alto puesto en la cuadrangular, en el evangelio completo, en las asambleas de Dios, en los bautistas. No, eso no te hace hijo de Dios. Porque si fuera así, los familiares inconversos de los pastores, entonces son hijos de Dios. No, ¿verdad? Entonces, ningún pastor puede hacer de nosotros un hijo de Dios. 6. El nuevo nacimiento viene por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Aquí mismo lo dice: de cierto, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Y esto es muy importante. ¿A qué se refiere naciere del agua y del Espíritu? ¿A qué? Amén. Aleluya. Pero ¿por qué menciona esto? Vamos a ir a Isaías 55. Porque el agua es símbolo de la palabra de Dios. Usted sueña con agua limpia, es algo bonito, es palabra de Dios. Pero usted sueña con agua sucia, eso es algo que impureza, ¿verdad? Eso es algo que está mal. Ejemplo, si vamos a ir a bautizar un río y si vamos en invierno y vemos que el río está cafezón y está bajando corriente y si uno se va a meter el agua y lo agarra una garza, le agarra una corriente de agua, pues ay, Dios no lo protegió. Y ahí no, las señales, y ahí viene corriente, está sucio, está lloviendo arriba, no puede decir, ¿verdad? Entonces uno tiene que evitar, dice Isaías 55, 10 a 12. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que viene a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspero en aquello para que lo envíe. Pero el versículo es: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿La lluvia qué es? Es agua. Amén. Se ve, toda persona que está muerta en delitos y pecados necesita la palabra de Dios para poder creer, para poder recibir la salvación. ¿No, hermanos? No. En ninguna parte de la Biblia dice que toda persona para creer tiene que ir a un encuentro, tiene que ir a un retiro. No dice que para creer tiene que ir a un seminario de mujeres, ¿verdad? No dice que para creer tiene que ir a un seminario de hombres. No dice que para creer tiene que hablar en lenguas. Esto es importantísimo. Es peligrosísimo que una persona que todavía no ha aceptado al Señor y esté yendo y un pronto a otro hable en lenguas. Es peligroso. Es peligroso porque esta bendita palabra, ¿ustedes creen que el bendito Espíritu Santo va a contradecir esta palabra? Es necesario creer primero y nacer de nuevo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se puede derramar sobre alguien que aún no ha aceptado a Cristo? Entonces, eso es un falso espíritu santo, el espíritu de Kundalini, un falso don de lenguas. Y ya creemos que porque hablan lenguas es de Dios. Los satanistas hablan en lenguas, las brujas, los hindúes hablan en lenguas, y no por eso son cristianos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Oiga lo que dice Santiago 1:18. ¿Qué dice Santiago 1:18? Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias
de sus criaturas. ¿Ustedes entienden este pasaje? Es de su voluntad. Oh, no fue que decidiste aceptar a Cristo. No tiene nada que ver con tu voluntad. No. Es que el Espíritu Santo alumbra, ilumina tu libre albedrío para que ahora sí puedas escoger. Entonces, ¿quién fue el que nos escogió? El Espíritu Santo. Es de su voluntad, no suya, no mía. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, primicias de sus criaturas porque dejamos de ser criaturas a ser hijos de qué? Amén, amén, hermanos, gloria a Dios. Así es. Primera de Pedro 1, el versículo 23 y 25. Del 23 al 25. Primera de Pedro 1, hay uno masito, nos dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Digo, doña Flor, aquí decía que usted se iba a caer, y la flor se cae. Hermano, vea, gloria sea el nombre del Señor. Oiga, siendo renacidos, no es simiente corruptible, o sea, no de mujer, no es nacimiento de mujer, de algo corruptible, sino del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento viene cuando por medio de la palabra el Espíritu Santo nos convence de qué? De pecado y juicio. Bueno, estas son cosas importantes que debemos conocer, familiarizarnos. Dice San Juan 16, 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuándo creen ustedes que estuvieron mejores los apóstoles? Cuando estaban con Jesús. Cuando Jesús se fue preso, los apóstoles nunca más volvieron a ser los mismos. ¿Cuándo recibieron ellos el poder? ¿Estando con Jesús? ¿O cuando vino el Espíritu Santo? Cuando Pedro estaba con Jesús, dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Sabes que te amo? Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Señor, ¿sabes que te amo? De cierto te digo, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Entonces, Pedro le negó 3 veces. ¿Por qué cuando Jesús resucitó y se vuelve a aparecer le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. ¿Saben por qué? Porque la traducción original, Pedro no respondía que se lo amaba. Decía: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: sí, Señor, sabes que te quiero. Entonces el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. No es lo mismo querer que amar. Disculpen, pero hay una canción en el mundo que todo el mundo se la sabe. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. No porque yo la vivo escuchando, es que es una canción que los papás de uno la ponen tanto que son canciones que se quedan aquí, ¿verdad? Y en el mundo, cuando uno está en un mal de amor, uno escucha esas canciones, ¿verdad? Pero es muy cierto, no es lo mismo amar y querer. Y usted lo vive, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo quiero mucho tengo familiares que quiero mucho, pero no los amo. Como por ejemplo decir mi esposa, mi hija.
Por ejemplo, nunca un familiar mío va a estar antes que mi esposa y mi hija. Nunca. Escúcheme, ni papá ni mamá van a estar antes que tu matrimonio y tus hijos. ¿Por qué? Porque podemos querer y amar a nuestros padres, pero resulta que tu esposo, por más cabezón que sea, por más tortero que sea, por más que no encuentre las cosas dentro de la casa, tu esposa, por más que se enoje y hable, es tu misma carne. Y cuando hablamos en la calle de nuestra pareja, hay hermanitas que son buenas para andarse comiendo al marido. Y hay esposos que son buenos para estar hablando mal de la esposa. ¿Sabe qué andan haciendo? Andan hablando mal de ellos mismos. Tenemos que saber que este es el ministerio principal de amar. Entonces, pongo este ejemplo porque es lo que diferencia amar y querer. Entonces, Pedro no le estaba diciendo que lo amaba. La tercera vez que le pregunta, Pedro se entristece y dice, sí, Señor, pero ya responde diferente. Tú sabes que te amo, lo dijo llorando. Pero ¿saben también por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro? Para reanimar una fe. Porque Pedro le negó ¿cuántas veces? 3. Entonces, así como le negó 3 veces, tenía que reafirmar 3 veces. ¿Y qué pasó con ese hombre que negó a Jesús y tuvo miedo? Oiga, mientras Jesús estaba orando y los apóstoles también oraban, pero el día que vino la prueba y vinieron los soldados a dar a Cristo, dicen que Pedro se puso y empezó a dar en lenguas y empezó, te reprendo en el nombre de Jesús. Actuó en el Espíritu Pedro, actuó en la pura carne, la pura chuleta. Vino y sacó una espada y le cortó la oreja a un centurión. Eso es fruto del Espíritu. Pero vemos cómo este mismo hombre que levantó espada, que negó a Cristo, cuando vino el poder y se derramó el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas, decían que estos no están borrachos, sino que es el Espíritu Santo. Y 3,000 personas se convirtieron. Y ese mismo apóstol, junto con el apóstol Juan, Dios le dio el poder. Y delante del concilio de Jerusalén dijo, es necesario primero obedecer a Dios que antes que a los hombres. Dice, cuenta la tradición de la iglesia. Esto es confirmar la tradición. Por eso se sale una película, hay una película de Semana Santa que el nombre es rarísimo, Cuba se llama, en español es otro, que sale la historia del emperador Nerón, que era loco. Cuando el apóstol Pedro vio que la cosa se puso fea en Roma, si va a ir a encontrarse con el apóstol Pablo. Dice la historia de la iglesia que cuando iba saliendo se le apareció el Señor Jesús. Dijo, Señor Jesús, ¿para dónde vas? Voy para Roma, porque aquel hombre que decía amarme, hoy me ha negado por segunda vez. Dice la historia de la iglesia que ese hombre dijo, de ninguna manera te volveré a negar, Señor. Dicen que ese anciano regresó y enfrentó con valentía y dijo, no soy digno de ser crucificado y morir como murió mi Señor. Y si es feo morir crucificado, es horripilante morir crucificado esta vez. Pero ese hombre, con una tuvo temor, dio fruto de que había nacido de nuevo. No fue Pablo el que le predicó a 3,000 personas y se convirtieron en solo. Fue Pedro. Después de eso. No fue Pablo el que caminó por las aguas. No fue Juan. No fue Mateo ni fue Lucas. Fue Pedro. Santo es el nombre del Señor. El hombre nace de nuevo cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, hermanos, y en nuestro corazón. Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
No sabe lo maravilloso que, hermanos, que es. Y por eso Dios permite las pruebas y dificultades. Cuando estamos que nos sentimos cómodos y contentitos, vienen las pruebas y las tribulaciones. Y hoy puedo decir ahorita que estoy en medio de la prueba, que ustedes saben, en la tribulación. Agradezco a Dios porque estos días, hermanos, ustedes no saben cómo Dios me ha permitido volver a acercar a Él. No que no lo buscase, porque es mi deber buscarlo, pero hace tiempo no ayunaba como debía hacerlo. Hace tiempo no me entregaba a Dios como debía hacerlo. Y hermanos, ayunarnos a aguantar hambre, dedicar un tiempo con Dios, escuchar su voz, conocerlo. Y sé que Dios permitió esto para que yo le pueda nuevamente adorar como debe ser. No migajas de mi tiempo, dale mi tiempo completo. Y dice Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y con este punto que viene termino. El nuevo 7, el nuevo nacimiento produce en nosotros la regeneración. Lo que Cristo le estaba hablando a Nicodemo, en el momento que la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, el nuevo nacimiento se hace efectivo. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona y comienza en su interior la obra secreta de Dios en la vida del hombre. Esa obra que no es visible, pero que es real, transforma la mente y el corazón. Así exactamente como el viento no se ve, pero su voz es real. Así el Espíritu Santo de Dios obra de manera invisible en el ser humano. Y cuando el cristiano ha nacido verdaderamente de nuevo, sus frutos son ¿qué? Visibles en la transformación de la persona. Podemos decir que el nuevo nacimiento es de inmediato y la regeneración o conversión es un proceso de toda la vida del ser humano que ha nacido de nuevo. No es que tú naces de nuevo y el Espíritu Santo te transforme. Si eres malcriado, ya no eres malcriado. No. Y si antes gritabas, ahora no gritas. Y si éramos buenos para comer, no es que ahora se nos va a ir el hambre. Tenemos que someter la carne. Pueden ver que tengo que someterla bastante en esta área. Aleluya. Pero entonces, es una obra de toda la vida, hermanos. Dios no va a cambiar algo que tú no aceptes que debes cambiar. Hermanos, todos necesitamos cambiar nuestro carácter. Ayer lo hablábamos. Yo sé que yo necesito cambiar áreas de mi vida. Bastantes. ¿Verdad? A veces dice uno, Señor, ¿qué culpa tiene uno de ser guapo? Y que la otra gente sea fea. Pero no. No, hermanos, necesitamos cambiar nuestro carácter. Necesitamos cambiar nuestra vida, dar frutos. No podemos estar que alguien ve que, hermanos, ¿por qué pasa que nos vamos? ¡Ay, está bien agradable! O cosas así. Tenemos que empezar a cambiar. Dar frutos. Dar frutos no es de que voy a la iglesia y voy a jueves. ¿Dónde está mi camisa de cristiano? Me pongo mi traje de cristiano. Y voy. Dios te bendiga, hermanito. ¡Ay, gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya! Estoy orando. Llego a la casa, pateo la puerta. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? Mi malcriado. Eso no es nacer de nuevo. Eso no es fruto de la carne. Debemos ir sometiendo esto. Espiritualmente hablando, dice Tito 3:5 que se llama regeneración. Y del lado humano se le llama conversión. Y el último con esto, el nuevo nacimiento no es un cambio físico, sino espiritual. Le voy a leer Efesios. Ya vamos a terminar, hermano. Efesios 4. Dice, versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de ¿qué dice? ¿Del nuevo qué? Hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Aunque el nuevo nacimiento no significa un cambio a nivel físico en la persona, pues el cristiano siempre conserva su naturaleza carnal, débil y pecaminosa. Pero si hay un cambio en donde, hermanos, dice que debe haber un cambio radical en nuestro interior. ¿En qué? En lo espiritual. ¿En dónde? En lo espiritual. Y según Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La conversión del ser humano se hace evidente por sus frutos, lo estaremos viendo el sábado. Seguimos ahora con los frutos. Pero repito, dice en Efesios 2:10 que la conversión del ser humano se hace evidente por sus buenas obras. Lo veremos el otro jueves. Y por sus dones el otro sábado, que Cristo no ha venido. ¿Verdad? Y por sus señales el otro jueves. Si Dios no ha venido. Entonces, repitan todos conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor, vamos a orar.